Su nombre ya era sinónimo de crimen e impunidad. Al escuchar su nombre o sus sobrenombres, sabemos al instante de quién se trata. Este personaje es, sin temor a equivocarme, el delincuente más famoso del siglo XX. Su nombre real fue Alphonse Gabriel Capone, también conocido como Scarface, que traducido al español es cara cortada, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su rostro, provocada por un corte de navaja, pero sin duda alguna su apodo más famoso es Al Capone. Al vivir en la ciudad de los vientos, Chicago, sabemos que esta ciudad fue cuna de los tantos crímenes de Al Capone, pero realmente muy poca gente sabe su verdadera historia. Al Capone nació en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de Angri, un pueblo de la provincia de Salerno, al sudoeste de Italia. Su padre, Gabriel Capone, era un humilde barbero y su madre, Teresina Raiola, era una costurera, hija de Angelo Raiola. Ambos procrearon 9 hijos. Los Capone inmigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893 y se trasladaron a una casa situada en la calle Navy en el número 95. Al Capone comenzó su carrera delictiva muy joven. A los 14 años abandonaría los estudios de quinto grado para después irse a trabajar a diferentes lugares. En esa época, Capone conocería al gángster Johnny Torrio. El joven sería influenciado por él hasta tal punto que Torrio llegó a convertirse en su mentor. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones como The Junior 40 Thieves, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos. Como todos los delincuentes y narcotraficantes de la historia, todos comenzaron desde abajo. Capone en sus inicios fue guardaespaldas del mafioso Frankie Geo y Antonio Tony el Malo Torelli, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios. En esa época trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno de su jefe, llamado Geo's. Una noche, Capone se emborrachó en este club e insultó a una de las chicas que trabajaba allí, provocando así una pelea entre él y el hermano de la chica, Frank Gaggiuso, el cual sacó una navaja y con ella le rajaría 3 veces la cara a Capone. De ahí nació el famoso apodo de cara cortada o Scarface, ya que esos navajazos que recibió en la cara le dejarían 3 cicatrices de bastante consideración. El 30 de diciembre de 1918, Capone se casó con la irlandesa Maid Josephine Catlin, que había dado a luz a un hijo el 4 de diciembre. La ciudad de Chicago, en Illinois, sería su siguiente destino. Al Capone aún trabajaba para Frankie Geo y se cree que había cometido al menos 2 asesinatos cuando fue enviado a Chicago en 1919, junto a su mentor Johnny Torrio, ciudad donde comenzaron a trabajar bajo las órdenes de James Big Jim Colosimo, rey del vicio en aquellos tiempos, quien era tío de Torrio. Poco tiempo después, Torrio pasó a dirigir la banda gracias al asesinato de su jefe en uno de sus propios locales. No se sabe con seguridad si fue eliminado por Capone o por Frankie Geo. En cualquier caso, Torrio confió a Capone ya en los años 20 la dirección de la organización de la banda dedicada a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol. Para este entonces, Al Capone ya era un hombre hecho y derecho, al igual que uno de los más peligrosos delincuentes de la época. Ante el retiro de Torrio en 1925, Capone tomó definitivamente el mando, aunque probablemente nunca fue
iniciado en la Cosa Nostra. Rápidamente se asoció con la mafia y se adueñó de la AMPA de Chicago, después de eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras, cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen en la ciudad. Derrotó a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar a todas las bandas excepto a dos, la de Aiello y la de Bugs Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda Aiello. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron en un acribillamiento en un garaje de los 5 jefes de la banda Bugs Moran el día de San Valentín de 1929. Aunque detalles de la tan afamada matanza de San Valentín aún se discuten y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Capone y sus hombres, especialmente a Jack Machine Gun McGurn, de quien se piensa podría haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Bugs Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó, aunque gravemente herido. Asimismo, Capone creó el Sindicato del Crimen con sus ayudantes y amigos, convirtiéndose en el rey del AMPA en la ciudad, y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones. Como todo en este mundo, la realidad es que todo lo que sube tiene que bajar. Aunque Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, su mejor opción para encarcelarlo al fin. Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición Eliot Ness y sus agentes incorruptibles, los Intocables, y por el agente de la unidad de inteligencia del IRS, Frank J. Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal, testaferro y evasión de impuestos por esos ingresos. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos, sentenciado a 11 años en prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí, Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los años 1930, estando en Alcatraz, era uno de los reclusos más famosos de la cárcel. Capone, ya maduro, comenzó a mostrar signos de demencia, muy probablemente a causa de una sífilis sin tratar, que contrajo al tener relaciones sexuales con prostitutas durante su adolescencia. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Palm Island en Miami Beach, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 24 de enero de 1947, a la edad de 48 años, Capone sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet y trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y su hermano.
Esta fue la historia del nacimiento, crecimiento y derrota de Alphonse Gabriel Capone, el delincuente más famoso del siglo XX. Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como Omar-Ávila89 en Facebook, Instagram y Snapchat. Omar-31 en TikTok. Gracias.